Eran las 5:30 de la mañana del 5 de febrero cuando la puerta reventó. No tocaron, no negociaron, entraron como una tormenta. Elementos de la defensa, Marina, Fiscalía y Guardia Nacional irrumpieron con chalecos tácticos y armas largas. Adentro, Diego Rivera Navarro dormía en pijama, presidente municipal de Tequila, Jalisco. 30 años, sonrisa de político y cuentas que no cuadraban. Lo levantaron del colchón. Esposas en las muñecas, rostro contra el suelo, sin tiempo para gritar. A su lado, el director de Seguridad Pública también era arrestado. En otra casa, el director de Catastro. En un rancho, el director de Obras Públicas. 4 funcionarios detenidos en 20 minutos. Operación Enjambre había llegado a Jalisco, y esta vez no venían por narcos esquina, venían por el alcalde que vendió el municipio al CJ. Diego caminó esposado hacia la Suburban, blindada, cabeza gacha, ojos hinchados, no dijo palabra, solo subió al vehículo mientras amanecía. Las cámaras de los vecinos captaron todo. Camionetas negras sin placas, bloqueando la calle, hombres armados con cajas selladas, el alcalde escoltado como un criminal. A las 6:15 ya iba camino al Centro Federal de Readaptación, pero Omar García Arfuch sabía que la detención era solo el primer acto. Desde Ciudad de México recibió la confirmación y dio la orden que cambiaría todo. Ahora vayan por las propiedades, ejecuten los cateos, quiero todo documentado. Y lo que encontró lo cambia todo. A las 7:30 con Diego Rivera en custodia federal, 5 convoys se desplegaron por Jalisco. 5 direcciones que no aparecían en ningún registro del alcalde. Maniones ocultas, ranchos sin número oficial, bodegas selladas. La primera propiedad estaba al norte de Tequila, rodeada de ajés. Desde afuera parecía una casa campestre. Desde adentro era un palacio, mármol importado, cochera para 12 vehículos. Los agentes entraron con hachas hidráulicas. Lo que encontraron los dejó helados. 3 cajas fuertes empotradas en la pared, una abierta dentro. Fajos de billetes de 500 y 1000 pesos con ligas industriales, millones en efectivo sin declarar. Pero lo que más llamó la atención no fue el dinero, fue lo que había junto a él. Contratos firmados, carpetas con sellos oficiales, nombres en rojo, empresas tequileras que pagaron cuotas ilegales, listas de comerciantes extorsionados, recibos de transferencias fantasma y al fondo de una caja, un sobremanila sin etiqueta. Diego Rivera posando junto a hombres armados. Diego Rivera en eventos privados con operadores del CJNG. Diego Rivera sonriendo al lado de alguien que todos reconocieron de inmediato. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Las fotos no eran viejas, eran recientes. Una llevaba fecha de mayo del año pasado, otra de septiembre. Y en todas el alcalde no parecía presionado ni asustado. Parecía cómodo, confiado, como si estuviera posando con socios de negocios, porque eso es exactamente lo que era. El comandante tomó el teléfono satelital y marcó a Arfus. Secretario, tiene que ver esto. Las fotos fueron enviadas al Centro Nacional de Inteligencia. En minutos estaban siendo analizadas por peritos y agentes de la DEA. La confirmación llegó rápida. Las fotos eran auténticas, sin manipulación digital. Diego Rivera no solo tenía vínculos con el CJNG, tenía acceso directo al líder de la organización más poderosa de México y eso cambiaba todo el caso. Pero eso era solo la primera mansión. Quedaban 4 más. A 15 kilómetros, otro convoy llegaba a una residencia entre Campos de Agul. Era más grande. 2 plantas, piscina climatizada, cámaras en cada esquina. Los agentes tumbaron el portón y entraron. Lo que encontraron en el garaje hizo que Arfud ordenara sellar la zona. 5 vehículos de lujo, un Ferrari rojo, un Porsche gris, una Mercedes blindada, ninguno registrado a nombre del alcalde. Los peritos revisaron las placas. Todos los vehículos estaban a nombre de empresas fantasma, sociedades con domicilios inexistentes. Una llamó la atención. Agave Premium Sac registrada en Tequila. Representante legal, Juan Gabriel Toribio Villarreal. El director de Catastro detenido esa mañana. La red se tejía sola, pero lo más perturbador estaba en el segundo piso, en un cuarto sellado con llave electrónica. Nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar ahí adentro. Un agente forzó la cerradura. La puerta se abrió con sonido metálico. Adentro el cuarto estaba vacío, sin muebles, sin decoración, solo una mesa de acero en el centro y sobre ella una laptop encendida. La pantalla mostraba un documento abierto, una bitácora, fechas, nombres,
Montos. Registro de cada extorsión en Tequila durante 14 meses. José Cuervo. 17 millones pagados. Casa Sausa 8,000. Hotel Matices. 2.5 millones. Todo documentado. Todo registrado. Pero la bitácora no terminaba ahí. Al bajar con el cursor apareció una segunda pestaña. Pagos realizados, y ahí estaba todo. Transferencias bancarias con fechas exactas, depósitos en efectivo, entregas en sobres Manila y los nombres de quienes recibían el dinero. No eran empresarios, no eran contadores, eran sicarios, operadores del CJNG identificados con alias, el Cholo, el Bicho, el Toro, cada uno con su cuota mensual, cada uno protegiendo al alcalde, cada uno cobrando del erario público. La gente que revisaba la laptop levantó la vista. Señor, esto es evidencia directa de lavado y vínculos con crimen organizado. Necesitamos sellar esta escena ahora. El comandante asintió y marcó a Arfuch. Ya tenemos lo que necesitábamos. Esto no es solo corrupción, es una estructura criminal desde el gobierno. Arfuch escuchó en silencio. Copien todo, aseguren la laptop y busquen más, porque si tiene una computadora así, tiene más. Revisen cada cajón, cada pared, cada rincón de esa casa. Y tenía razón. En el closet del cuarto, detrás de una pared falsa con resorte oculto, encontraron algo que cambió el operativo. Un arsenal. 3 rifles tipo AR-15, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 4 chalecos antibalas con el logo del CJNG bordado, cargadores extras, municiones por cientos y en una caja de madera, granadas de fragmentación, armamento de uso exclusivo del ejército. En manos de un presidente municipal, Arfuch ordenó activar protocolo de máxima seguridad en la tercera propiedad cateada. En las afueras de Guadalajara hubo otro hallazgo. No era una mansión. Era un rancho extenso con establos, acceso controlado y vigilancia privada. Los guardias huyeron al ver las camionetas federales. Adentro había caballos de raza pura, caballerizas con aire acondicionado y en la casa principal un despacho lujoso con vista a los campos. Sobre el escritorio, documentos recién impresos, contratos, traspasos de terreno, compra-venta de propiedades rurales. Todo a nombre de empresas que no existían en registros públicos. Y dentro del despacho un disco duro externo conectado a la computadora. Los peritos forenses lo revisaron in situ. El contenido era devastador. No solo registros de extorsiones, también grabaciones de llamadas telefónicas. Conversaciones entre el alcalde y operadores del CJNG negociando cuotas, protección, plazas, rutas. Cada llamada fechada, cada audio clasificado, todo almacenado como evidencia de protección, porque Diego Rivera sabía que si algo salía mal necesitaba unas bajo la manga para negociar. Ese disco duro iba directo a la Fiscalía General. En minutos fue entregado a los peritos de análisis forense digital. A las 2 de la tarde, Omar García Arfuch recibió el reporte preliminar. Las grabaciones eran suficientes para consignar a Diego Rivera por delincuencia organizada. No solo corrupción, esto era colaboración directa con el cártel. Delito federal con penas de hasta 40 años sin libertad bajo fianza. Pero el disco duro revelaba más. También había listas, nombres de alcaldes de municipios vecinos, nombres de comandantes de policía estatal, nombres de jueces locales, todos mencionados en las conversaciones como operadores del sistema de protección. El cartel no solo tenía un alcalde, tenía una red regional. Arfuch ordenó ampliar la investigación, rastrear cada nombre mencionado. Lo que empezó como la caída de un alcalde corrupto se estaba convirtiendo en el desmantelamiento de una estructura regional del CJ. La cuarta propiedad estaba en Arandas, un edificio comercial en el centro del pueblo, oficialmente registrado como bodega de almacenaje. Desde afuera era otro negocio más. Desde adentro era el centro de operaciones financieras del alcalde. El convoy llegó sin anuncio. Tumbaron la puerta de acero con ariete hidráulico. Adentro, 4 contadores trabajando en computadoras de alta gama, manejando transferencias bancarias en tiempo real. En una oficina al fondo había algo más. Un servidor con discos duros apilados, 30 terabytes de información financiera, registros de cuentas de empresas fantasma, transacciones con bancos extranjeros, lavado de dinero sofisticado, todo conectado a la computadora de Diego Rivera. Los agentes federales aseguraron toda la escena, apagaron los equipos de forma controlada para no dañar la evidencia digital. El jefe de la unidad cibernética llamó de inmediato a la fiscalía. Tenemos un servidor con información masiva. Necesitamos autorización para transportarlo al centro de análisis forense.
La autorización llegó en minutos. El servidor fue trasladado en camión blindado con escolta armada. Arfuch sabía que en ese servidor estaba la evidencia definitiva para congelar las cuentas, rastrear el dinero, documentar todo el esquema de lavado. Esa tarde del 5 de febrero la operación Enjambre pasaba de ser un operativo local a una intervención federal completa. La quinta propiedad fue la más escalofriante. No era una mansión ni un rancho, era una casa abandonada en las afueras de Tequila, sin electricidad, sin agua, con ventanas tapadas. Los agentes federales ingresaron con linternas tácticas. Lo que encontraron en el sótano hizo que llamaran refuerzos de inmediato. Un cuarto de interrogatorios improvisado. Cadenas en la pared. Una silla de metal atornillada al piso. Manchas de sangre en el concreto. No era una casa de seguridad. Era un centro de tortura. Los forenses confirmaron presencia de ADN en múltiples muestras. El análisis reveló coincidencias con personas desaparecidas en Jalisco entre 2023 y 2024. Las víctimas eran empresarios que se negaron a pagar extorsiones, comerciantes que denunciaron, rivales políticos que cuestionaron al alcalde. Todos llevados a ese lugar, todos interrogados, torturados, desaparecidos. Todo bajo la protección de un gobierno municipal infiltrado por el crimen. Omar García Arfuch recibió el reporte forense esa noche. Lo leyó en silencio. Ya no estaban hablando solo de corrupción y de lavado de dinero. Ahora el caso incluía desaparición forzada, tortura, posible homicidio. Diego Rivera enfrentaría cargos federales agravados con penas que podían sumar décadas. Pero lo más grave es que ese lugar seguía activo hasta semanas antes del operativo. Significaba que la estructura criminal seguía operando, que otros funcionarios estaban involucrados, que la red aún no caía por completo. Esa misma noche del 5 de febrero, mientras Diego Rivera estaba en custodia federal, su abogado llegó al centro de arraigo exigiendo hablar con él. No fue permitido. El juez de control ya había determinado que Diego enfrentaba riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción a la justicia, así que permaneció en custodia estricta sin derecho a comunicación externa. Pero el abogado insistió, exigió garantías procesales, amenazó con interponer amparos. Los fiscales respondieron con frialdad. Su cliente está acusado de delitos graves contra la seguridad nacional. No habrá fianza, no habrá libertad hasta que se resuelva el caso. Y las pruebas están aseguradas. El abogado salió furioso, pero sabía que era una batalla perdida. Las evidencias encontradas en las 5 propiedades eran abrumadoras. Dinero en efectivo, documentos comprometedores, armas de uso exclusivo, registros digitales de extorsiones, grabaciones de conversaciones con sicarios, un servidor con operaciones de lavado, y lo más grave, un centro de tortura con rastros de desaparecidos. No había defensa posible. Esto no era un caso de corrupción municipal, era delincuencia organizada con todas sus agravantes. Al día siguiente, 6 de febrero, la Fiscalía presentó formalmente los cargos. Diego Rivera Navarro quedó consignado por delincuencia organizada, lavado de dinero, desaparición forzada, portación de armas de uso exclusivo y uso de recursos públicos con fines ilícitos. 5 delitos federales con penas que sumaban más de 60 años sin posibilidad de reducción. Junto con él, 3 funcionarios más. Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro, acusado de fraude inmobiliario y lavado de dinero. Jesús Enrique Sánchez, director de Seguridad Pública, acusado de protección a la delincuencia y omisión de persecución. Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas, acusado de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Los 4 quedaron en arraigo por 40 días mientras la Fiscalía preparaba el caso completo. Pero la operación Enjambre no terminó con las detenciones. Omar García Arfuch ordenó congelar todas las cuentas municipales de Tequila. La Secretaría de Hacienda ejecutó el bloqueo en cuestión de horas. Cuando los auditores revisaron los movimientos recientes, descubrieron algo escalofriante. Diego ya había transferido 12,000 guans a cuentas en el extranjero durante enero. Pequeños montos de 500,000 un millón, tan fraccionados que no activaron alertas automáticas. Era lavado de dinero sofisticado, planeado con meses de anticipación. Arfuch ordenó congelar todas las cuentas municipales de Tequila. La Secretaría de Hacienda ejecutó el bloqueo en horas. Los auditores revisaron movimientos recientes. Diego ya había transferido 12 millones a cuentas extranjeras durante enero, montos pequeños de 500,000, 1 millón fraccionados para no activar alertas. Era lavado de dinero sofisticado, planeado con meses de anticipación, y no lo hizo solo.
Alguien con experiencia financiera lo asesoró. Ese alguien tenía nombre: Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas, ingeniero civil con experiencia en manejo de contratos millonarios. Detenido la misma mañana que Diego Rivera, durante su interrogatorio inicial no dijo nada. Pidió un abogado y guardó silencio, pero cuando los agentes le mostraron las transferencias bancarias con su firma digital, su rostro cambió. Sabía que estaba acabado y decidió hablar. Lo que confesó esa tarde destapó la red completa. Isaac confesó que la estructura criminal en el ayuntamiento era más grande. No solo los 4 detenidos, había regidores, jefes de departamento, inspectores, policías municipales, todos cobrando cuotas del CJNG, todos protegiendo operaciones. Isaac dio 16 nombres más, funcionarios activos que seguían trabajando como si nada. Arf ordenó detenciones inmediatas. Esa noche caerían todos. La operación Enjambre apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance. Esa misma tarde del 6 de febrero, 5 convoys federales se preparaban en la base militar de Guadalajara. Órdenes de aprehensión contra 16 funcionarios municipales que seguían activos en Tequila, regidores, directores, inspectores, todos trabajando como si nada hubiera pasado, todos creyendo que la tormenta ya había terminado. Estaban equivocados. Arfus no vino a detener a un alcalde, vino a desmantelar un sistema completo y ese sistema estaba a punto de caer por completo. Mientras los convoys alistaban, en Ciudad de México, algo más grave estaba revelándose. El disco duro entregado a la fiscalía tenía un archivo cifrado que nadie había podido abrir hasta ese momento. Un perito en ciberseguridad llevaba horas intentando descifrarlo. A las 6 de la tarde finalmente lo logró. Lo que apareció en pantalla lo dejó helado. Era un documento PDF de 47 páginas. El título lo decía todo: Estructura de Protección Regional, Sean Zona Valles. El perito llamó de inmediato al Centro Nacional de Inteligencia. Tienen que ver esto ahora. El documento no era solo sobre Tequila. Era un mapa completo de corrupción en toda la región Valles de Jalisco. Nombraba alcaldes de otros 3 municipios, comandantes de policía estatal, jueces locales, funcionarios de la Fiscalía de Jalisco. Diego Rivera no era el jefe de la estructura. Era solo una pieza del tablero y el tablero era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. El documento fue enviado de inmediato a las más altas esferas de seguridad nacional. La decisión llegó rápida. Esto ya no es un caso municipal, es una investigación de seguridad nacional. Se autorizó intervención a nivel estatal. La operación Enjambre acababa de escalar a un nivel sin precedentes. Los mandos federales comenzaron a movilizar recursos, más agentes, más órdenes de aprehensión. Lo que empezó como la caída de un alcalde se convertiría en el desmantelamiento de una red regional. El documento revelaba las peores sospechas de inteligencia. El CJNG no solo infiltró gobiernos municipales, construyó una red de protección en toda la cadena de justicia regional. Desde el policía que patrullaba hasta el juez que dictaba sentencias, desde el inspector de licencias hasta el fiscal que archivaba denuncias, un sistema completo de impunidad. Diego Rivera era apenas la entrada. La pregunta ahora era cuántos más caerían y cuántos estaban dispuestos a huir antes de ser capturados. En el Centro Federal, Diego recibió una visita inesperada. No era su abogado, era un agente de la FGR con una propuesta. Tenemos el documento completo. Sabemos que no estás solo. Si cooperas, podemos negociar tu sentencia. Diego lo miró en silencio durante un minuto, luego sonrió. Una sonrisa fría. No saben nada. Y si supieran, ya estarían muertos. El agente salió de la celda con una certeza. Esto era más grande de lo pensado y Diego no tenía miedo porque sabía algo que ellos no. Esa noche, en un rancho a 40 kilómetros de Tequila, se realizaba una reunión de emergencia. 5 hombres alrededor de una mesa, 3 alcaldes de municipios vecinos, 2 operadores del CJNG. El tema era uno: ¿qué hacer ahora que Diego cayó? Un alcalde preguntó nervioso: ¿creen que hable? Un operador respondió con frialdad: no importa, ya activamos el plan B. Los alcaldes se miraron entre sí. Nadie sabía qué significaba eso, pero todos entendieron que algo estaba por suceder. El plan B era simple: quemar toda evidencia que los conectara. Esa noche comenzaron a arder documentos en 3 municipios. Oficinas vandalizadas, computadoras destruidas, archivos incendiados, disfrazado como delincuencia común. Pero las fuerzas federales lo anticiparon. Resguardo en todas las oficinas municipales desde la tarde. Cuando los incendiarios llegaron, los equipos tácticos ya esperaban.
Cayeron 6 personas, todos con uniformes municipales, todos con órdenes de destruir evidencia. Entre los detenidos había un nombre clave: Ricardo N., director de informática de Amatitán, acceso a bases de datos de toda la región. Había borrado registros de empresas fantasma meses atrás. Durante su interrogatorio confesó algo crucial. Hay una reunión mañana en Guadalajara. Van a decidir quién huye y quién se queda. Los agentes federales escucharon. Acababan de entregarles la ubicación del nido completo y tenían menos de 24 horas para preparar el operativo final. Los mandos federales ordenaron vigilancia en el punto revelado, un restaurante privado en Zapopan. Coordinaron con la fiscalía para órdenes de aprehensión listas. Movilizaron equipos tácticos de élite. No era una redada más. Era el cierre de la red completa. En Tequila, los 12 funcionarios detenidos eran trasladados al Centro Federal, donde Diego esperaba. Y uno hablaría porque cuando el barco se hunde todos buscan salvarse. La operación Enjambre apenas mostraba su verdadero alcance. Ya,